Capítulo 709. El emperador estaba a punto de hablar, pero la emperatriz habló primero. Oh, realmente delicioso. Esto es mucho más estimulante que los dioses de la estrella o los antiguos. Moviendo la cabeza con evidente alegría mientras se levantaba del taburete volcado dentro de la cámara caótica, el estado de ánimo actual del señor supremo Necrón era de anticipación y emoción. Apoyándose en su bastón de fase de necrodermis, con su capa tintineando débilmente, Tracín el Infinito levantó su suave y redondeada cara de metal vivo. Sus fotorreceptores esmeralda parpadearon rápidamente con agitación. Tal vez este trato con ella realmente pueda restaurar la carne y las almas de mi raza. Sin embargo, tan codicioso. Dominante dios del caos, seguramente ella no dejaría atrás una trampa que nos esclavizaría por completo, ¿verdad? En lo alto, la grieta del ojo del terror aún se extendía interminablemente más allá del sistema Cadia, pero aún así, no podía olvidar la gran silueta forjada a partir de la luz de 1 billón de estrellas. Tracín todavía recordaba ese momento vívidamente. En aquel momento no tenía prisa. De hecho, estaba disfrutando de las reacciones de las fuerzas imperiales que habían acudido en ayuda de Cadia, los capítulos de marines espaciales, las órdenes militantes de la eclesiarquía y los inquisidores, cuando presenciaron a un seno-herético alienígena de pie abiertamente dentro del cuartel general del Mando Supremo de Cadia. Sus expresiones y elección de palabras fueron exquisitas. Simplemente le encantaba verlos echar humo sin poder golpearlo. Luego, justo cuando estaba a punto de acercarse a ellos con los modales elegantes y la lengua descarada de un caballero pícaro, se arrodilló. Literalmente. Una voz que pareció sacudir el alma, atravesar el ojo del terror. Y traspasó el velo del universo material y la disformidad resonó dentro de su conjunto cognitivo. Frío, imperioso y fuera de toda duda, el tono de un verdadero soberano. En un instante, dobló su estructura mecánica. Tracín sintió una inmensa presión aplastando su alma digitalizada y sus patrones de pensamiento. En ese fugaz instante en que la oscuridad se hizo añicos, ella lo miró. Esa voluntad ilimitada de finalidad era como un abismo invertido que colgaba entre las estrellas, inculcando la ilusión de que todo estaba siendo destrozado, que su alma ascendía mientras su mente se hundía en la oscuridad. Claro, no debería tener alma en absoluto. Pero eso no impidió que Tracín se sintiera completamente extasiado. Para aquellos incapaces de comprender su naturaleza suprema, ella era un aterrador dios del caos de alta dimensión, una existencia de locura y el fin de todas las cosas. Sin embargo, desde otra perspectiva, este ser divino estaba cerca de la perfección. ¿Y la orden de volver a acosar a los Aeldari? Simplemente maravilloso. Si no fuera por sus deberes actuales, con gusto se habría unido a las legiones de Solemnace de su Tomb World para contribuir al espectáculo. Como sus circuitos ardían de emoción al recordar su propia forma, mitad viva, mitad metálica, capaz de comandar tormentas de energía. Magnífico. ¿Esclavitud? Irrelevante. Los necrones hacía tiempo que se habían convertido en esas cáscaras retorcidas. Estancado. Siempre al borde de la guerra civil. Pasar el mensaje al rey silencioso y al consejo de la triarca sería suficiente para cumplir con su deber como señor supremo Necrón. ¿El resto? Que se preocupen hasta la locura. En cuanto a él, se dirigió al mundo corona de la dinastía Oruskar, Thanatos, para examinar el antiguo artefacto, el planetario celestial. Con suerte, su majestad lo recompensaría con un cuerpo perfecto y poderoso por su arduo trabajo. Sin sentirse culpable en absoluto por traicionar al rey silencioso, Tracín ya ni siquiera pensó en visitar a su viejo amigo. El astromante. Un breve mensaje recordatorio sería suficiente. Basta de hablar. El Señor Supremo de Solemnace ahora debe cumplir la tarea que le confió el nuevo Santo Emperador del Imperio Selene. ¿Quién es el nuevo Santo Emperador? ¿Preguntas? Bueno, el que está envuelto en tela roja. Selene había obtenido una encarnación necrona, usando su propio cuerpo. Por cualquier medida. Eso la convirtió en monarca. Y si él servía a Selene, entonces, naturalmente, ella era el Santo Emperador. No traición, solo restauración del orden. Dando la bienvenida al legítimo soberano. Por desgracia, que el rey silencioso y su consejo agonicen por ello. Era simplemente un curador. Es hora de irse. Señor Budo, ahora cumpliré el trato entre su majestad Selene y yo. Adiós. Lanzando una última y reticente mirada a los imponentes y magníficos gigantes que tenía ante él, sus cuerpos de carne suficiente para hacer a uno babear,
Trazin se giró y se fue, apartando su mirada de la espalda metálica esmeralda del alienígena que desaparecía más allá de la puerta, la Santa Viviente. Santa Celestina, con sus alas sagradas aún ardiendo con un fuego psíquico radiante, apretó con más fuerza la espada ardiente con arco infundido que tenía en la mano, la espada ardiente. Al final, ella no lo hizo. Respirando profundamente, miró las imponentes figuras de los primarcas que tenía delante. A su lado estaba el castellano supremo de Cadia, Ursakar Ekrid, actuando como intermediario. Lord Budo, maestro de la Legión, ¿quiénes son ustedes exactamente? Los ojos azules de Celestín brillaron con destellos dorados mientras levantaba su mano libre para frotarse el costado de su sien, todavía con un leve hormigueo por la resonancia psíquica que había seguido la energía de alguien transmitida desde los cielos más altos. Su voz transmitía confusión y sinceridad. Horus, Angron, Corvus y Lord Sanguinius, resucitados, ¿cómo puede ser esto? Ante ella se alzaban varias figuras titánicas encima de una enorme estructura de maquinaria reluciente e inmaculada, completamente diferente a las sombrías construcciones del Mechanicus con olor a aceite del culto Mechanicus. No podía estar segura de sus identidades. ¿Eran realmente estos los primarcas traidores de los que había aprendido en la historia imperial? Momentos atrás, un gigante de color azul pálido, como un espectro errante de medianoche, había partido junto al coloso de piel carmesí y armadura dorada después de recibir alguna orden divina de los cielos. Magnus el Rojo, pero sus dos ojos estaban intactos. Angron, pero ¿dónde estaban los clavos del carnicero, la marca de las arenas rojas? ¿Golpe sordo? ¿Golpe sordo? ¿Golpe sordo? Se oyeron fuertes pasos cuando los oficiales de la Guardia de Honor Astartes siguieron a sus maestros de la Legión. Su ornamentada servoarmadura brillaba bajo la caleidoscópica luz de las estrellas del exterior. Sus colores y artesanía extranjeros pero majestuosos. Conversaban en un idioma desconocido, con sus armaduras pulidas, sus armas y equipo impecables y abundantes. La insignia bicéfala de Aquila en su armadura se parecía a la imperial en su sagrada placa, pero era sutil e inequívocamente diferente. Bip, Bob. Informe, transmisión entrante. Los primarcas demonios están en movimiento. HM, informe aperturabo, es hora de que su fortaleza del caos demuestre su valor. La mano enguantada, recubierta por una armadura ornamentada, se movió a través de un holomapa tridimensional que mostraba el sector de defensa de la puerta de Cadia y los mundos demoníacos que rodeaban el ojo del terror. Budo emitió sus órdenes al servidor holográfico proyectado desde la plataforma de mando delante de él. Después de ordenar a los intendentes de los Panishes que proporcionaran suministros y ayuda médica a los buques de la Armada Imperial y a los regimientos del Astra Militarum atracados cerca, Budo regresó con calma. Como ya sabes, emisario del emperador, Celestín, ni yo ni Lord Sanguinius somos los primarcas que crees que somos. La voz de Budo era solemne y autoritaria mientras aclaraba el malentendido entre los soldados imperiales de Cadia. Sanguinius nunca murió, entonces, ¿cómo podría resucitar? Cuando Budo una vez más declaró firmemente que él no era el hijo del emperador. Los murmullos recorrieron la vasta cámara. Las fuerzas reunidas, el alto mando de Cadia, oficiales de la Guardia Imperial y representantes de varios capítulos de marines espaciales, reaccionaron con incredulidad y alboroto. Querían protestar, gritar, pero bajo la presencia tranquila y tranquilizadora de Sanguinius, cada comandante. Todos los soldados de la Guardia Imperial y los Astartes por igual se mordieron la lengua, con la mirada fija en Budo. Así como Angron, Horus, Corvus y Lorgar nunca traicionaron a nadie. No sé cuál fue realmente su llamada, herejía de Horus, de hace 10.000 años, tal vez algún mal presagio. Pero no fue nuestro destino. No es el destino. Habiendo dejado las cosas claras con una breve finalidad, Budo no tenía ningún deseo de desperdiciar más palabras. En cuanto a los cargos de herejía, perdónenme. Nadie puede juzgarnos, excepto su majestad. Sus ojos se dirigieron hacia los inquisidores, magullados, maltratados y apenas conscientes. Estos fanáticos estaban mucho más desquiciados que el grupo que alguna vez dirigió Stuart Sebas. En el momento en que llegaron, habían gritado acusaciones de blasfemia y engaño, un engaño contra el emperador. Una contaminación de su divinidad. Incluso si nuestras almas arden en el trono dorado, expondremos tu hechicería. Varios golpes bien colocados, no letales, simplemente calibrados para enfatizar el dolor, el shock mental. Y corrección espiritual,
los había calmado rápidamente. Con el cadáver de Abaddon, innumerables restos herejes y el espíritu vengativo caído como evidencia, eso debería haber sido lo suficientemente persuasivo. Aunque sus ojos todavía ardían con desconfianza y desafío, como si lo desafiaran a terminar con ellos, estaban, al menos por ahora, sometidos. Si no fuera por el hecho de que los inquisidores se parecían tanto a la Inquisición imperial, Budo podría haber pensado que eran reflejos de un mundo espejo divergente, uno donde todos eran, en verdad, servidores leales de Selene. La propia Su Majestad ya había señalado la peculiar naturaleza de este mundo durante el Consejo de Preguerra. Ofreciendo una advertencia de antemano: pase lo que pase, no te sorprendas. Mira con tu corazón. Escucha con tu corazón. Las típicas palabras de un acertijo, como siempre. En cualquier otro mundo de cruzada, aquellos que se atrevieron a gritar y discutir tan imprudentemente habrían sido arrastrados y ejecutados hace mucho tiempo. ¿Y tú, Celestina, la santa viviente del emperador, por qué viniste a la guerra de Cadia? ¿Os entregó el emperador una nueva revelación divina? Budo miró al radiante santo viviente. Afirmó haber sido guiada por el llamado de la Santa Cruzada. Cuando la guerra por Cadia alcanzó su etapa más feroz, ella cruzó las tormentas disformes sola, liderando una flota de hermanas de batalla que rescató en el camino, emergiendo directamente a las líneas del frente. Todas las cosas son según lo decretado, todos los regalos son la gracia del emperador. ¿Cómo podría atreverme a pedirle más? Con suma humildad, Celestina expresó su gratitud al emperador. Budo, aún ese tono piadoso. Quizás hubiera sido más prudente enviar al Orgar en lugar de a él mismo. No soy más que un tonto que lucha dentro del reino de los mortales. La revelación del emperador, tal vez mi fe era demasiado superficial para comprenderla. Celestín continuó suavemente. Recordó el momento de su revelación. Habiendo traspasado el turbulento velo de la disformidad. Había llegado a Cadia cuando el resultado de la guerra ya estaba claro. El caos del campo de batalla no había debilitado su determinación. Mientras se preparaba para aplicar el castigo del emperador a los traidores que habían abandonado su luz, una visión repentina e inefable se apoderó de ella. Un vacío invisible llenó su corazón. Había tocado el rastro de esperanza dejado para el imperio, un silencioso sol dorado suspendido sobre un río oscuro y helado, ardiendo y congelando al mismo tiempo. Justo cuando el brillo dorado estaba a punto de florecer, justo cuando ella se acercó a él, una enorme voz resonó, divina y abrumadora, y luego, en un instante, desapareció. Porque la propia galaxia se había desgarrado. El choque de poderes supremos sobre los cielos más altos había perturbado todas las cosas. Desde las profundidades del ojo del terror, en el límite más delgado entre la disformidad y el universo material, llegó el rugido psíquico de la tormenta, un huracán mental como el choque de espadas y cristales rotos. Ecos residuales de una voluntad desconocida llenaron sus pensamientos y su mente. Celestín sabía, por supuesto, que la orden emitida en ese testamento no era para ella. Sin embargo, la tormenta Warp se hacía cada vez más fuerte. Incluso la luz del astronómico estaba velada. La revelación había terminado abruptamente. Para ella, eso solo podía significar una cosa: su devoción no había sido suficiente. Cadia, Terra, Divin. Número 15. Celestina vaciló. Después de echar un vistazo una vez más al holograma en pantalla dividida que mostraba a los astartes ejecutando a marines del caos y cultistas, decidió compartir las palabras fragmentadas que había escuchado. Número 15. Una voz metálica y distorsionada interrumpió su conversación. Torneado. Budo vio acercarse la inmensa figura del Mechanicus Archmagos. Parecía una torre. Debajo de las túnicas rojas del Omnicia brillaba un arsenal de maquinaria divina, cañones de llamas coronales, proyectores de plasma, látigos de arco, hachas omnicianas ornamentadas, campos refractores, innumerables servobrazos y servomotores flotantes. Cráneos, una monstruosidad mecánica de diseño divino. Belisario graznido. Con los refuerzos imperiales había llegado la propia flota de batalla de Kobl, una presencia que había sorprendido a todos, incluso a los sacerdotes del Mechanicus estacionados en Cadia. Para ser un tecnosacerdote que se decía que había vivido 10.000 años, Budo lo miró con genuina curiosidad. Archimagos, ¿cuál es tu idea? Las lentes biónicas implantadas en la carne envejecida de Kobl giraron 2 veces. Había estado examinando los dispositivos tácticos de los Panishes y los imponentes guerreros astartes,
cada uno mucho más grande y poderoso que cualquier marine espacial estándar. Terra. 15. Magnus. Es el emperador quien lo llama. Celestín parpadeó sorprendida. ¿Cómo puedes estar seguro? No lo soy. Es solo una conjetura, respondió Coble, girando uno de sus brazos mecánicos. Sus dedos de metal golpearon ligeramente el mango de su hacha omnisiana. Basado en recuerdos tan antiguos que bien podrían olvidarse. Vine aquí por guía, incluso por accidente. Debido a una tarea importante. Sus lentes se volvieron hacia Budo, que estaba de pie con los brazos cruzados junto al estrado de mando. Lord Primarca, si se me permite llamarlo así, aunque mis bancos de datos carecen de una designación adecuada, tiene visitantes que solicitan su audiencia. ¿Quién? Los Eldari. En otro lugar. Dentro de los confines más profundos de la telaraña. En los restos de lo que una vez fue el gran imperio Aeldari. Si un demonio de Slaanés se entrometiera aquí, se habría ahogado en éxtasis. Porque en medio de estas pesadillas de luz ennegrecida, emociones de todos los extremos estallaban en oleadas, gritos, tristeza, terror y furia mezclándose en una sinfonía caótica. Fue el mejor festín imaginable para los demonios del príncipe del placer, y las emociones Aeldari lo hicieron aún más dulce. Una cosecha así les haría ganar la bendición del príncipe oscuro. Innumerables almas temblaron en terribles susurros, porque ellas también lo habían escuchado, el mismo rugido psíquico que había atravesado el velo del universo material y la disformidad. El recién nacido dios del caos, finalidad, había puesto su mirada en los Aeldari. Y sus servidores ya habían llegado. Capítulo 710. Con Morag, ha llegado la medianoche. Esto no era aquel con Morag. Las islas de la luna, las islas de las especias, las 4 perlas del océano Índico occidental, nombres tan poéticos no tenían nada que ver con esta imposible y multidimensional ciudad portuaria de la Begwei. De hecho, fue todo lo contrario. En lo profundo de la telaraña, con Morag inspiró terror en innumerables seres. Un reino de pesadilla, una ciudad de infierno ennegrecido. Comentario. Algunos, sin embargo, lo llamaron paraíso. Porque aquí no había leyes, ni códigos, ni convenciones de la sociedad. En esta ciudad, solo es necesario cumplir con unos pocos acuerdos secretos acordados por los altos y poderosos arcontes a puerta cerrada. Haz eso. Y podrías moverte libremente por esta metrópolis de ensueño, comerciando y adquiriendo cualquier cosa que tu imaginación pudiera evocar. Por supuesto, esa libertad tuvo un precio, uno excepcionalmente alto. En todos los sentidos de la palabra, capital. Ah, y una cosa más, si planeabas disfrutar de esta antigua ciudad, quizás la mejor remanente conservado de la civilización Aeldari, será mejor que gastes un poco más para saber dónde exactamente estaba atracando tu nave, a qué distrito orbital de Con Morag pertenecía y qué cábala de los Eldars oscuros supervisaba ese sector en particular, junto con sus pequeñas costumbres especiales. Después de todo, la integridad moral de los Drukhari era bien conocida. Las puñaladas por la espalda, la traición, el asesinato y el envenenamiento eran tan comunes aquí como lo era la oración al cadáver en descomposición sobre el trono dorado entre los humanos del imperio, o como el Baak diario de los orcos. Si aterrizabas en el puerto equivocado, bajo la autoridad de una cábala rival, y presentabas las credenciales equivocadas, bueno. Eso probablemente marcaría el final de tu viaje a Con Morag, y de tu vida. Según estimaciones incompletas, al menos la mitad de todos los viajeros que llegaban en los convoys en órbita de Con Morag lo hacían como carga o esclavos. Cuando un pueblo denomina cábala, conspiración, a su unidad social básica, podemos imaginar lo que pasa por su código moral. Una cábala era, en esencia, un sindicato criminal de estrellas. Sin embargo, su alcance de poder variaba inmensamente. Algunos no eran más que un puñado de matones Drukhari armados que se declaraban una nueva cabal. Otros, vastas y antiguas dinastías de terror, podrían lanzar ataques a gran escala contra el mundo astronave Aeldari, saquear sectores enteros del imperio. O aniquilar múltiples capítulos de marines espaciales registrados en el Codex Astartes. De vez en cuando, las flotas de esclavos de las Cabal salían de Con Morag para reabastecer su inventario. Estos maníacos, sádicos, psicópatas, asesinos y paranoicos, eran absolutamente impredecibles. Para ellos, el aburrimiento, la escasez de negocios, los inconvenientes domésticos, o simplemente la curiosidad por algo que sucediera en otras partes de la galaxia,
eran razones suficientes para atacar. Los Drukhari se referían burlonamente a estas salidas periódicas como incursiones de esclavos. Partiendo de Commorragh, usarían su incomprensible tecnología Begway para conectarse a innumerables portales en todo el universo material, desatando expediciones interestelares esclavistas. Por toda la galaxia difundieron su genio retorcido, cometiendo atrocidades tan elaboradas que casi podrían considerarse obras de arte. Sus cautivos podrían ser humanos, Tau, Squats, orcos, o cualquier número de otras especies inteligentes dentro de la galaxia. Ni siquiera los cultistas del caos, los marines espaciales del caos o sus propios parientes Aeldari, Craftworlders, exoditas, se salvaron. Sus destinos casi siempre fueron sombríos, ser torturados hasta la muerte como ingredientes de los grotescos elixires del alma de los Drukhari. Los Eldari. Innumerables recuerdos de agonía y almas destrozadas surgieron en la mente del gigante carmesí con armadura dorada, gritando y lamentándose. Escenas construidas a partir del horror, la locura y la crueldad inundaron su conciencia. Solo podía suspirar de dolor y lástima mientras contemplaba al grupo de asaltantes Drukhari que tenía delante, sin voluntad, con los ojos vacíos y sin vida. Llevaban armaduras en capas negras como la noche misma, adornadas con crueles púas y placas segmentadas. Algunos no llevaban nada más que reveladores arneses de cuero, piel desnuda y pálida que relucía como un cadáver bajo la luz parpadeante. Estructuralmente, se parecían a los humanos, un torso, 2 brazos, 2 piernas, una cabeza sobre los hombros, pero más altos, más delgados y más elegantes. En promedio, medían 2 metros de altura y sus extremidades eran largas y delgadas. Sus ojos almendrados y orejas puntiagudas habrían sido considerados hermosos según los estándares humanos, poseyendo una especie de atractivo exótico, no muy diferente de las razas élficas dentro del sagrado imperio Selene. Sin embargo, su pesado maquillaje, su carne tatuada y su apariencia descaradamente libertina los hizo completamente caídos. Parecían menos soldados y más chusma, una turba de bandidos carentes de disciplina o dignidad. Apropiado, verdaderamente, para Commorragh. Es posible que algunas cábalas dentro de la jerarquía de los Eldar oscuros poseyeran fuerzas de élite, pero éstas no se encontraban entre ellas. Eran simplemente los tontos desafortunados que se habían cruzado con las flotas invasoras de la Legión de los Señores de la Medianoche y la Legión de los 1000 Hijos del Sagrado Imperio Selene durante su expedición punitiva a la telaraña Eldari. Según los resultados de la sonda del alma, estos asaltantes no eran nada extraordinario, una cábala promedio, ni débil ni poderosa. Una banda de hienas lunáticas, ebrias de estimulantes y narcóticos, que habían vagado hasta el borde de la telaraña en busca de diversión mientras los simios del imperio y los perros del caos se atacaban entre sí en el espacio real. ¡Oh, qué raza de senos degenerados más vergonzosa, lamentable y detestable! Los zarcillos de Onkai Energy se ondularon en las yemas de los dedos del gigante carmesí, deslizándose hábilmente a través de los 7 orificios de los alienígenas, oídos, ojos, nariz y boca. Los ojos de Magnus brillaron con un ardiente relámpago rojo-violeta. Hermano mío, ahora veo por qué su majestad te confió la tarea de purgar a los Drukhari que infestan las profundidades de la telaraña. Incluso de los recuerdos de gente tan insignificante. La gran variedad de técnicas de tortura asombró a Magnus. Para ellos, la crueldad no era una herramienta o un método, era una forma de vida. Todos los días, estas malas hierbas pálidas encontraban tiempo para torturar y matar a algunos esclavos para entretenerse, siempre que tuvieran los medios. Magnus de pronto se encontró sintiendo que los inquisidores, interrogadores, y los verdugos del poder judicial del Imperio Selene, la Inquisición y el cuerpo de asesinos fueron positivamente benévolos en comparación. Incluso los intendentes de las fundiciones imperiales parecían de buen corazón al lado de estos sádicos lunáticos. Por lo que vio en sus recuerdos, su arrogancia era ilimitada y estaba arraigada en lo más profundo de sus almas. Consideraban que el resto de la vida inteligente en la galaxia eran simios primitivos que existían únicamente como presas para su diversión. Aunque su antigua gloria hacía tiempo que había perecido en la autocomplacencia y la decadencia, su orgullo permaneció intacto, de hecho, solo se había vuelto más intenso y extremo. Reprimiendo un disgusto indescriptible, Magnus extendió su alcance psíquico más profundamente en los hilos de las almas y mentes de los asaltantes. 2 nombres, el Arconte de Commorragh, jefe de la camarilla política y militar más poderosa, la Cábala del Corazón Negro, Asdrúbal Becht. Y el Arconte de la Cábala de la Lengua Envenenada,
uno de los gobernantes más influyentes de Commorragh, Lady Aurelia Malice. Habiendo obtenido la información que buscaba, Magnus levantó su mano con garras, su armadura Horned Ramen brillando, y la apretó en el aire sobre el guerrero Drukhari arrodillado. Grieta. Ya con muerte cerebral y sangrando por todos los orificios después de la violenta búsqueda del alma, el cuerpo de los senos estalló en un instante. Con exquisita precisión de manipulación de energía Unkai, Magnus dirigió los fragmentos de carne y sangre del alienígena a la válvula de eliminación cercana, sin derramar una sola gota sobre la cubierta. Los conductos de reciclaje llevarían los restos deformados a la cámara secundaria de entrada de plasma de la nave, donde los rugientes fuegos de plasma lo purificarían todo. ¿Confirmado? ¿Solo 2? De pie ante el enorme ventanal arqueado, Konrad Curze no se volvió. Sus fríos ojos de obsidiana reflejaban la extensa pesadilla de espinas negras, la ciudad de Commorragh. Los orígenes de este lugar se remontan al apogeo del Imperio Aeldari. Nunca había sido simplemente una sola ciudad. Incluso las metrópolis más grandes del universo material no eran más que hormigueros en comparación con esta imponente construcción de alta dimensión. Nadie sabía realmente cuántos seres habitaban dentro de Commorragh. No era tanto una sola ciudad como una vasta amalgama de distritos satélites y arcologías, unidas por innumerables portales y pasajes a lo largo de la telaraña. Commorragh no era una sola ciudad, sino una vasta colección de estaciones poco conectadas, nodos tumorales adheridos a las arterias de la telaraña. Aunque separados por miles de años luz en el espacio real, las cortas rutas entre ellos dentro de la telaraña hacían que estos puestos avanzados distantes parecieran vecinos. Ahora, a través de la grieta en la disformidad abierta por Selene, Konrad Curze había llevado a su legión al dominio de los Eldar oscuros al recibir su orden. Ante Curze se extendía una fortaleza del tamaño de un satélite, uno de los innumerables bastiones orbitales de Commorragh. En órbita, enormes muelles en forma de U estaban llenos no solo de cientos de buques mercantes armados sino, más prominentemente, con asaltantes eldars oscuros con forma de enormes dagas dentadas lanzadas hacia el vacío. Todos ellos yacían ahora ardiendo. Restos carbonizados de acero negro mezclados con carne chisporroteante y fluidos rezumantes. Los gritos de las armas de energía que encendieron los imponentes rascacielos con forma de espinas de este mundo senos convirtieron el horizonte en un infierno. Cañoneras y destructores pululaban por la ciudad en llamas. En las calles de abajo, los sonidos de espadas sierra y garras relámpago desgarrando acero y carne alienígena resonaban en el aire lleno de humo. Compruébalo tú mismo. Esta Lady Malice de la cábala de la lengua envenenada fue una vez consorte de Asdrúbal Becht, rey de Commorragh, al menos una vez. De pie junto al señor de medianoche, el rostro carmesí de Magnus el Rojo reflejaba el resplandor abrasador del fuego de plasma. Asintiendo, levantó su adornado yelmo con cuernos y conjuró un fragmento de datos cristalinos en su palma. Ella es nuestro objetivo más probable. En ese momento, el señor Cenobect buscó debilitar a las cabals más pequeñas. Ideó una contienda perversa, ofrecer grandes recompensas y reclamos territoriales en los muelles y distritos de Commorragh a cualquier camarilla que pudiera envenenar con éxito todo el imperio de la humanidad, y traer pruebas. Casi admiro este Abeck, dijo Curze con una risa baja y sin humor. Sus ojos negros, iluminados solo cuando se ejecuta la voluntad de Selene. Se fijó en Magnus mientras aceptaba el cristal de memoria. Los Drukhari han revelado mucho. Su existencia expone las debilidades de mi legión. Deja que sus huesos forjen el nombre de medianoche. Hermano mío, advirtió Magnus, no vayas demasiado lejos. Su Majestad valora la moderación. Sé cruel, pero no herético. Conozco mis límites. Encogiéndose de hombros, Magnus bajó la mano y continuó, la ganadora de ese vil concurso fue la propia Lady Malice. Es bien conocido entre los Drukhari. Los recuerdos de los líderes cabal que destruimos, e incluso de estos asaltantes menores, todos se alinean. Gracias a ello, su cábala de la lengua envenenada alcanzó el dominio. Muchos aquí imitan sus métodos, con la esperanza de tallar sus propios trofeos en carne imperial. Sage, dijo Magnus, volviéndose hacia el tecnosacerdote que se había ofrecido voluntario para acompañarlos, rastrea los registros de actividad de Malice y compara el periodo de tiempo con los registros recientes del STC. Ante su gesto, otro fragmento cristalino se materializó entre sus dedos. Compare estos datos con los archivos del Mechanicus. Compruebe si hay alguna coincidencia. Como ordenes.
El magos vestido de rojo bajó su rara placa de datos hololítica y tomó el cristal. Detrás de él, un servocráneo flotante se retiró de su jaula santificada y presentó un tomo encuadernado en cuero, el sello grabado de un cráneo carmesí en su cubierta. Al aplastar el cristal, los magos permitieron que el fluido de datos rojo-violeta fluyera a través de sus mechadendritas. Después de un momento de cálculo, rápidamente escribió un código sagrado en las páginas encuadernadas en metal del tomo. Lo he encontrado, la guerra panacea. Su voz mecánica tembló a través del amplificador de voz, apenas conteniendo la furia. Una luz roja brilló dentro de sus lentes oculares telescópicos y sus mandíbulas de metal se apretaron audiblemente mientras hablaba. Fue una desgracia imperial, una desgracia del Mechanicus, una blasfemia contra los milagros del Omnicia. En el mundo Forja Verdigris 9, descubrimos un fragmento completo de STC de la era oscura de la tecnología, Panacea. Iba a ser el milagro del Omnicia hecho manifiesto, un triunfo de la medicina genética, capaz de curar e inmunizar contra todas las enfermedades, liberando a miles de millones de humanos del veneno y las plagas para siempre. Su voz temblaba de rabia contenida. Pero la flota de invasión orca destruyó esa esperanza. Por pura coincidencia, justo cuando la desenterramos, los Mex Piel Verdes descendieron sobre Verdigris 9 y robaron la reliquia. Aunque las órdenes sagradas finalmente aniquilaron a los orcos, la panacea STC desapareció. Recorrimos el mundo, pero no encontramos nada. Solo más tarde supimos la verdad, los Drukhari lo habían robado. Los orcos no eran más que sus señuelos para distraer al Mechanicus. Malice, era ella. Todo encaja. Ese desgraciado seno tomó el panacea STC. Señor Primarca, usted. Suficiente. La confirmación es suficiente. La fría voz de Curce atravesó la furia de los magos. La cábala de la lengua envenenada. Según los recuerdos de estos asaltantes, su fortaleza se encuentra dentro del distrito central de Commorragh. ¿Sus puertos de esclavos y fortaleza? Los orbitales están a lo largo de nuestro vector de ataque. Presionó un dedo enguantado sobre el mapa estelar holográfico. Ordene a la flota que prepare armamento clase Exterminatus para estos sectores marcados. Ninguna emoción apareció en su rostro. Comando, al 11º Gran Batallón, Triarca 3-1, se le concede el honor de lanzar el primer asalto. Deja a algunos supervivientes. Utilicen sus propios métodos. En sus cuerpos, en sus almas, que recuerden medianoche. Diles, que su mundo arderá en muerte, desesperación y guerra carmesí. Cuéntale su decadencia, su orgullo, sus falsas esperanzas, todo será ceniza. Dígales que el apóstol de la finalidad de la emperatriz ha llegado. Dígales que ha llegado la medianoche.